Bueno, nosotros somos el Team Cólera y le estaremos hablando sobre la bioquímica del cólera. Los disertantes somos Ámbaro Velar, Jazmín Morenio, Antonia Benítez y el que les habla, Abraham Báez. Empezando, ¿cómo definimos el cólera? El cólera es una enfermedad diarrea acuosa aguda causada por la ingesta de alimentos o agua contaminada con una bacteria que se llama Vibrio cholerae. ¿Qué produce esta enfermedad? Esta enfermedad produce una eliminación de líquidos, ya que la definición decía que es una enfermedad diarrea acuosa aguda. Esta eliminación de líquidos puede ser más de 1 litro por hora y de 20 a 30 litros por día. Esta eliminación de líquidos produce una deshidratación extrema en el paciente que causa un desequilibrio electrolítico. Este desequilibrio electrolítico nos ayudará posteriormente con los signos y síntomas de esta enfermedad. Y esta deshidratación extrema puede causar la muerte en horas. 3 características importantes antes de adentrarnos a esta patología es que el cólera tiene una mortalidad aproximadamente del 60%, la incontinencia diarreica es un síntoma característico y la toxina no barre el intestino. El cólera es una enfermedad causada por una bacteria denominada Vibrio cholerae. Esta se encuentra dentro de la familia Vibronaceae, que a su vez posee 3 géneros: los vibrios, aeromonas y plesiomonas. Hoy voy a dar énfasis a los vibrios. Los vibrios son una bacteria acuática, es decir, que se encuentran en ríos, lagunas. Se encuentran más en aguas dulces. Son una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa, que tiene forma de coma o una forma curva. Poseen un flagelo unipolar que se encuentra en su extremo posterior. Esto le confiere una intensa motilidad. Estos se caracterizan por sus antígenos somáticos O, siendo el Vibrio cholerae O1 y O139 los que causan el cólera clásico. A su vez, el Vibrio cholerae O1 se vuelve a subdividir en el clásico y el TOR. Tiene 3 principales antígenos que componen en estos serogrupos, que son A, B y C. El Ogawa, que es una combinación del antígeno A con B, el Inaba, que es una combinación del antígeno A y C, y el Hikojima, que es el más raro, combinación de A, B y C. Su método de transmisión se da por un mecanismo fecal-oral, también por la contaminación de agua potable y alimentos, la mala higiene y la falta de educación sanitaria de la comunidad. Bioquímica de la patología. El Vibrio cholerae en el intestino secreta una enterotoxina llamada toxina del cólera, enterotoxina proteica. Esta enterotoxina se caracteriza porque presenta 2 subunidades, una subunidad A y 5 subunidades B. La subunidad A su vez, está compuesta por 2 péptidos, el péptido A1 y el péptido A2, que están unidos por puentes disulfuro. La enterotoxina se une al gangliósido GM1 de la membrana plasmática de las células mucosas del intestino. Esto genera endocitosis de la enterotoxina, que se transporta a través de vesículas hasta el retículo endoplasmático de la célula. Una vez en el retículo endoplasmático, el péptido A1 se separa del péptido A2 y del resto de la toxina por una reacción de reducción en el puente disulfuro. El péptido A1 ingresa dentro del citoplasma y tiene la misión de modificar una proteína de membrana, específicamente la proteína G, que se encuentra asociada a la enzima adenilato ciclasa y de esa manera controla su función. Para poder entender mejor el mecanismo de la toxina del cólera, tenemos que entender cuál es el mecanismo normal de la proteína G.
La proteína G en estado inactivo se encuentra compuesta por una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. A su vez, la subunidad alfa está unida a un GDP. Cuando una hormona llega y activa un receptor apropiado de membrana, este receptor activa a la proteína G, causando la liberación de GDP y en su lugar que ocupe un GTP. Esto activa a la proteína G, que es la subunidad alfa se separa de las otras subunidades, que corresponde a la proteína G activada. La subunidad alfa con su GTP activan a la adenilato ciclasa. Lo que hace es que se formen AMPC a partir de ATP. Cuando GTP se encinde en GDP más fosfato, la adenilato ciclasa queda inactiva y la proteína G vuelve a su estado inactivo también. Esa es la función normal. Ahora, ¿qué pasa con la toxina del cólera? El péptido A1 de la toxina del cólera está asociado a NAD+, que a su vez está compuesto por nicotinamida, ribosa, ADP. Lo que hace es unir ribosa ADP a la proteína G, específicamente en la subunidad alfa. Esto hace que el GTP no se pueda escindir a GDP más fosfato por una reacción de ribosilación, lo que ocasiona que se formen grandes cantidades de AMPC continuamente. Grandes cantidades de AMPC hacen que se estimule la proteína quinasa A, específicamente a sus subunidades. Estas subunidades de la proteína quinasa A van a activar a canales iónicos de membrana para el transporte de iones, en especial la CFTR, que son siglas en inglés, que significa Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. Una vez que activan a los canales iónicos, estos van a transportar los iones fuera de la célula, en especial cloro. Este desequilibrio iónico va a generar ósmosis, y es por eso que se produce la diarrea, por la eliminación de agua. Determinaciones de laboratorio. Es importante tener en cuenta que los estudios o exámenes de laboratorio tienen mayor eficacia cuando la enfermedad está en estado inicial, no así cuando la enfermedad ya está avanzada, debido a que con la diarrea se eliminan los microorganismos, no así la toxina, porque la toxina ya se adhiere irreversiblemente a la célula. La microscopía, el examen directo de las heces de los pacientes con cólera, son de gran eficacia debido a que los microorganismos se observan con facilidad, no así cuando la enfermedad ya está bastante avanzada. En cuanto a cultivos, se toman las muestras y se inoculan rápidamente. Se pueden cultivar en cualquier medio de cultivo que se utilizan normalmente en los laboratorios, pero existe un medio selectivo para el crecimiento del vibrio, específicamente TCBS, que para el vibrio cólera las colonias se ven de color amarillo. Inmunoanálisis. Sirven para la detección de toxinas o lipopolisacáridos O1 y O139 y tienen una sensibilidad del 97%. La determinación por biología molecular se realiza para diferenciar el gen que codifica al péptido A1. Si existe ese gen en el microorganismo, se puede decir que es patógeno. Si no está, es no patógeno. Y se hace por PCR. En cuanto a la fermentación e identificación bioquímica, el vibrio cólera es glucosa positiva, lactosa negativa, sacarosa positiva, oxidasa positiva, citrato positiva, producción de indol positivo, rojo de metilo positivo, arginina
deshidrolasa negativa, lisina descarboxilasa positiva, ornitina descarboxilasa positiva. Bueno, otro tipo de cólera que no es muy común, pero es muy importante conocer, ya que llama muchísimo la atención la característica que tiene. Se lo denomina cólera seco o cólera fulminante. ¿Por qué cólera seco? Porque contiene o presenta la fisiopatología igual al cólera común, pero ¿cuál es la diferencia? Que la diarrea no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque queda atascado en una patología de asas distendidas, específicamente el megacolon que se ve en la imagen. En el cólera seco se presenta diarrea, no se presenta, pero se produce la diarrea, sí se produce. ¿Cuáles son los signos del cólera? Que en un futuro como médicos nosotros vamos a objetivar en el paciente. Ojos hundidos, mala turgencia de la piel con el signo del pliegue, esto es a causa de la deshidratación. Luego tenemos una disminución de los ruidos cardíacos y una ausencia o debilidad de los pulsos periféricos. Ambos signos están relacionados con la hipovolemia que causa la diarrea. Y otro signo muy característico del cólera son los calambres, que es debido a la hipopotasemia producida por la diarrea. Esto se presenta mayormente en las manos y en los pies. Otra cosa que también tenemos que tener muchísimo cuidado es que si los pacientes sobreviven sin ningún tratamiento y no se les realiza a tiempo la hidratación correspondiente, puede producir fiebre. Ya que nosotros sabemos, ahora que conocemos los signos y posteriormente los síntomas, vamos a saber que esta enfermedad es afebril. Y cuando se produce fiebre es ya debido a una sepsis secundaria que causa este microorganismo. ¿Cuáles son las complicaciones de esta patología? Nosotros sabemos que al haber una hipovolemia, el primer órgano que se verá afectado va a ser el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón recibe el 25 a 30% del gasto cardíaco normal. Entonces va a haber un fallo renal en principio. Luego puede haber una hipoglicemia en los niños que puede causar hasta convulsiones y unas arritmias causadas por la hipopotasemia de la patología. Otra complicación muy conocida por todos los compañeros es la acidosis metabólica que produce la diarrea. Los principales síntomas con los que cursa el cólera son gastrointestinales. El más característico es la diarrea abundante y acuosa, que se conoce mejor como diarrea en agua de arroz, que en una duración de 24 horas se puede llegar a perder de 20 a 30 litros por día. Otros síntomas que pueden aparecer aparte de la diarrea son las náuseas y vómitos, cólicos abdominales, sequedad de la boca y de la piel, calambres musculares a consecuencia de la pérdida de líquidos y electrolitos por las heces, somnolencia, irritabilidad debido a la deshidratación extrema. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principal es la rehidratación, que consiste en restablecer los líquidos y electrolitos. Dependiendo de la gravedad, se requiere de una rehidratación rápida, que puede ser oral o intravenosa. En los casos graves, se necesitan de líquidos intravenosos y de antibióticos. Los antibióticos utilizados en este caso son el cloranfenicol, las tetraciclinas, la acitromicina, el trimetroprima, sulfametoxazol y la furazolidina. No se recomienda la administración masiva de antibióticos porque no sufre efectos sobre la propagación del cólera y puede producir resistencia bacteriana.
Las medidas preventivas para evitar la propagación de esta enfermedad, primeramente son los abastecimientos seguros de agua, eliminación apropiada de desechos humanos, control higiénico de los alimentos, educación sanitaria y el diagnóstico precoz de la enfermedad. Un hombre de 57 años de edad fue hospitalizado en la ciudad de Nueva York por presentar un cuadro de 2 días de evolución de diarrea acuosa grave. La enfermedad había comenzado un día después de su regreso de Ecuador. El paciente se encontraba deshidratado y presentaba alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis e hipopotasemia. El paciente se recuperó satisfactoriamente tras la instauración del tratamiento de reposición de líquidos y electrolitos para compensar las pérdidas producidas. Los coprocultivos fueron positivos para Vibrio cholerae.